Hola, qué bueno que nos acompañan. Hoy iniciamos una exploración a fondo de un tema, pues fundamental para entender México, su intensa actividad sísmica. Así es. Vamos a averiguar por qué tiembla tanto aquí, basándonos en material académico sobre ingeniería sísmica de la Universidad Veracruzana. Un tema fascinante, la verdad. La pregunta central es, bueno, ¿qué hace que México sea un foco tan constante de movimientos telúricos? Ajá. La misión de este análisis es, pues, desentrañar ese complejo rompecabezas tectónico que define al país. Ok, vamos a desmenuzar esto. Precisamente. Es que, mira, México se encuentra en una de las zonas geológicamente más activas y yo diría que complejas del mundo, ¿Complejas? ¿Por qué? porque está sobre el borde sur de la enorme placa norteamericana, ¿sí? Pero la clave es que no está sola. Interactúa, choca, convive con otras 4 placas tectónicas principales. 4 más. Sí, la de Cocos, la de Rivera, la del Pacífico y, bueno, con influencia regional importante, la del Caribe. Es esta interacción múltiple, esta como danza de gigantes geológicos, lo que explica casi todo. Entiendo. Comencemos entonces por la que parece tener el mayor impacto, sobre todo en el centro y sur de México, la placa de Cocos, hundiéndose bajo la norteamericana. ¿Qué sabemos de esta placa? ¿Qué características tiene? Efectivamente, la placa de Cocos es fundamental. Es una placa oceánica. Oceánica, ok. Sí, formada por roca más densa, principalmente basalto. Y geológicamente hablando, es bastante joven, ¿eh? Tiene unos 23 millones de años. Relativamente joven. Relativamente. Y como es más densa que la placa norteamericana, que es continental, más antigua, más ligera, pues cuando chocan, la de Cocos inevitablemente se desliza por debajo, se mete abajo. A eso le llaman subducción, ¿verdad? Exacto, ese es el proceso, subducción. Y esto ocurre a lo largo de una característica muy importante, la fosa mesoamericana. La fosa mesoamericana. Imagínate como una cicatriz muy profunda, una zanja enorme en el fondo del Océano Pacífico, que corre paralela a la costa mexicana. Ajá. Ahí, justo ahí, es donde la placa se está hundiendo y afecta directamente estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco también. Toda esa franja del Pacífico. Toda esa franja. Y este hundimiento no es poca cosa. La velocidad de convergencia, o sea, la velocidad a la que chocan, es de entre 5 y 7 centímetros por año. 5 a 7 centímetros. Suena a casi nada en nuestra vida diaria, ¿no? Claro, pero en tiempo geológico, Ujú. Es una fuerza tremenda, me imagino. simulada por millones de años. Y aquí es donde, según los apuntes, se pone realmente interesante. ¿En qué sentido? En que la forma en que se hunde esta placa, la de Cocos, no es igual en todas partes. Hay variaciones importantes en el ángulo de subducción. Justamente, y esa variación en el ángulo es crucial. Fíjate, para entender los efectos tierra adentro. Tenemos, digamos, 2 escenarios principales a lo largo de la costa del Pacífico Sur. A ver, cuéntanos. Primero, debajo del estado de Guerrero. Ahí ocurre algo peculiar. Se llama subducción de bajo ángulo, o en inglés, flat slab. Flat slab. ¿Placa plana? Algo así. En lugar de que la placa de Cocos se hunda directo hacia el manto, con una inclinación fuerte, aquí se mete bajo la placa norteamericana con un ángulo muy suave. Muy leve, apenas 10 o 15 grados. Muy poco. Poquísimo. Y luego viaja casi horizontalmente por cientos de kilómetros a una profundidad relativamente baja, unos 40 o 50 kilómetros, antes de, ahora sí, inclinarse más profundo. ¡Wow! ¿Y el otro escenario? El otro escenario lo vemos más al sur, bajo Oaxaca y Chiapas. Ahí la cosa cambia. El ángulo de subducción es más pronunciado, entre 30 y 45 grados. Ah, más normal, digamos. Se parece más a una subducción, digamos, clásica. La placa se hunde de forma más directa hacia las profundidades. Entendido. Entonces, a ver si entiendo. Si bajo Guerrero la placa viaja más horizontalmente por debajo del continente, eso significa que la fricción, y por lo tanto los sismos, podrían ocurrir más lejos de la costa. Afectando zonas más internas. Exacto. Esa es una de las implicaciones clave de la subducción plana. Y bueno, las consecuencias generales de esta subducción de Cocos son varias y muy significativas. ¿Cuáles serían? Primero, y lo más obvio, la alta sismicidad.
Esta interacción es la principal fábrica de terremotos grandes en México. La fábrica de terremotos, me gusta eso. Es que la fricción constante entre las placas acumula cantidades enormes de energía elástica, como si estiraras una liga gigante. Ajá. Y cuando esa energía se libera de golpe, ¡pum!, vienen los grandes sismos interplaca, los que llamamos megaterremotos, que ocurren justo en la interfaz, en la zona de contacto directo entre las dos placas. ¿Como el del 85? Exactamente. Eventos devastadores como el sismo de Michoacán de 1985 de magnitud 8.1. Recordemos que la magnitud mide la energía liberada. Claro. O temblores más recientes, como el de 1995, también M8.0, el gran sismo de 2017 frente a Chiapas, M8.2, o incluso el de 2022 en Michoacán, M7.7. Todos esos son producto directo de esta fricción interplaca. Pero no es el único tipo de sismo, ¿verdad? No termina ahí. También se producen los sismos intraplaca. Intraplaca. O sea, dentro de la placa. Exacto. Estos son diferentes porque no ocurren en la zona de contacto, sino dentro de la propia placa de Cocos que se está hundiendo. ¿Y por qué tiembla dentro de la placa? Porque al ser forzada a doblarse y deformarse bajo el continente, la placa puede fracturarse internamente, como si doblaras una tabla y se rompiera por dentro. Y estos sismos ocurren a mayor profundidad. ¿Algún ejemplo conocido? Un ejemplo muy claro y lamentablemente muy destructivo fue el sismo de Puebla del 19 de septiembre de 2017, magnitud 7.1. Uf, claro. Ese ocurrió a decenas de kilómetros de profundidad dentro de la placa subducida y causó daños muy severos en el centro del país, a pesar de no ser en la costa. Impactante. Sismos interplaca, intraplaca. ¿Algo más? Y finalmente, el vulcanismo. Importantísimo. Los volcanes, claro. Toda esa impresionante cadena de volcanes activos que cruza México de oeste a este, desde Nayarit hasta Veracruz. El eje neovolcánico transmexicano. El Popo, el Ista, el Nevado de Toluca. Todos ellos. El volcán de Colima. Bueno, esa línea de volcanes es una consecuencia directa de la subducción. ¿Cómo se conectan? Al hundirse, la placa de Cocos libera agua que estaba atrapada en sus minerales. Esta agua sube hacia el manto terrestre que está encima y actúa como un fundente. Baja el punto de fusión de las rocas del manto. Ah, hace que se derritan más fácil. Exacto. Eso genera magma, roca fundida, que como es más ligera, busca subir a la superficie. Y al salir, forman los volcanes. Queda clarísimo. La subducción de Cocos es un motor geológico potentísimo, pero ¿decías que no es la única placa hundiéndose? Así es. Si nos movemos un poco más al noroeste, frente a Jalisco y Colima, entra en escena otra placa, la de Rivera. ¿Qué pasa con ella? Efectivamente, no podemos olvidarnos de la placa de Rivera. Imagínatela como una versión más pequeña de la placa de Cocos. Una microplaca le llaman. Exacto, una microplaca oceánica, unos 100.000 kilómetros cuadrados, ubicada justo frente a las costas de Jalisco y Colima. También es un fragmento de una placa antigua, la de Fallayón, pero es un poco más joven que Cocos. Se formó hace unos 10 o 12 millones de años. ¿Y también se subduce? Sí, también está subduciendo, hundiéndose bajo la placa norteamericana en esa región occidental. ¿Pero es igual que la subducción de Cocos? No exactamente. Hay diferencias notables. Primero, su velocidad de convergencia es menor. Se mueve hacia Norteamérica a unos 3 o 4 centímetros por año, no 5 a 7 como Cocos. Más lenta. Más lenta. Y segundo, el ángulo con el que se hunde también es relativamente bajo, entre 15 y 25 grados. Similar a Guerrero, pero no tan extremo. ¿Y qué implica eso? Esta combinación tiende a generar sismos interplaca importantes, pero quizás más concentrados cerca de la zona costera, en comparación con la subducción plana bajo Guerrero que puede afectar más tierra adentro. Entendido. Una placa más pequeña, más lenta, ángulo bajo, pero aún así con actividad importante. ¿Cuáles son las consecuencias específicas de la subducción de Rivera? Pues mira, esta subducción es la principal responsable de la actividad sísmica que afecta directamente a los estados de Jalisco, Colima y la parte occidental de Michoacán. Ha habido sismos fuertes ahí, ¿no? Muy significativos. El más notable probablemente es el Gran Sismo de Jalisco de 1932, una magnitud estimada de 8.2, uno de los más potentes registrados en México. 8.2. Enorme. De Colima,
de 2003, de magnitud 7.6. Ambos están ligados a esta interacción Ribera-Norteamérica. Y volcanes. También hay volcanes asociados a Ribera. Por supuesto, al igual que con Cocos, hay vulcanismo asociado. La subducción de la placa de Ribera está directamente relacionada con la intensa actividad del volcán de Fuego de Colima, El volcán de Colima. Muy activo. uno de los más activos no solo de México, sino de todo el continente americano. Su fuente de magma está alimentada precisamente por la fusión de roca provocada por el hundimiento de la placa de Ribera. Perfecto. Entonces ya cubrimos la subducción en el sur con Cocos y en el occidente con Ribera. Pero como mencionabas al principio, México es un mosaico complejo. Muy complejo. Y no toda la interacción entre placas es de hundimiento, de subducción. Si miramos ahora hacia el norte, hacia Baja California y el Golfo de California, la dinámica es completamente distinta, ¿cierto? Es totalmente distinta. Ahí cambiamos de escenario. En el noroeste de México, la interacción dominante es entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana. Pacífico versus Norteamérica. Exacto. Y aquí el movimiento principal no es de convergencia, o sea, no chocan de frente para que una se hunda. Aquí es transcurrente. Transcurrente. ¿Qué significa eso? Imagina dos bloques de roca gigantes que, en lugar de chocar, se deslizan lateralmente uno respecto al otro. Como dos coches que se rozan al pasar en sentidos opuestos por una calle estrecha. Ah, ok, se deslizan de lado. Exacto. Y el sistema de fallas que permite este movimiento es mundialmente famoso, la falla de San Andrés, La falla de San Andrés. Claro. que se origina en California, pero su sistema se extiende hacia el sur, ramificándose por todo el Golfo de California y generando fallas importantes en la península de Baja California, como las fallas de Agua Blanca, San Miguel, Cerro Prieto, todo ese sistema. ¿Y cómo es el movimiento? ¿Quién se mueve hacia dónde? El movimiento relativo es claro. La placa del Pacífico se está moviendo hacia el noroeste y se está llevando consigo a la península de Baja California, Se lleva la península. literalmente. Mientras que la placa norteamericana, digamos, se mueve relativamente hacia el sureste. Y la velocidad de este deslizamiento no es nada despreciable, ¿eh? Alcanza unos 40-50 milímetros por año, Casi tan rápido como la subducción de Cocos. casi igual de rápido. Y la consecuencia más espectacular y visible de esto es, pues eso, que la península de Baja California se está separando del resto del continente mexicano y viajando hacia el noroeste. ¡Impresionante! Una península entera en movimiento relativo. ¿Y esto qué tipo de actividad genera en la región? ¿Sismos, volcanes? Genera una sismicidad frecuente, temblores que pueden ser de moderados a fuertes, concentrados principalmente en el estado de Baja California y a lo largo de todo el Golfo de California. ¿Y el tipo de falla es diferente también? Sí, el tipo de falla que predomina aquí es el llamado lateral derecho o dextral. Lateral derecho. Significa que si tú te paras sobre un lado de la falla y miras hacia el bloque del otro lado, este parecerá estarse moviendo hacia tu derecha. Es la característica de la falla de San Andrés y sus asociadas. Entiendo. ¿Y solo hay deslizamiento? Bueno, además, la interacción en el Golfo de California no es puramente un deslizamiento lateral. Este movimiento de separación entre Pacífico y Norteamérica también está causando que la corteza terrestre en esa zona se estire, se rompa. Se está abriendo. Se está abriendo. Es lo que los geólogos llaman un límite divergente incipiente. Se está formando nuevo fondo oceánico en el Golfo, ¡Guau! Como en medio del Atlántico. a una escala mucho menor. Pero sí, el proceso es similar. Y esto está asociado a vulcanismo submarino, formación de cuencas profundas, fuentes hidrotermales en el lecho marino. Es como un laboratorio natural, donde podemos ver cómo empiezan a separarse los continentes y a crearse nuevos océanos. Fascinante la diversidad de procesos geológicos en un solo país. Ya tenemos subducción con ángulos variables, deslizamiento lateral, y para completar este cuadro tectónico tan complejo, las fuentes mencionan también la influencia de una quinta placa. La del Caribe. La del Caribe, exacto. Aunque su interacción directa con México sea menor, podemos abordar brevemente su papel en este contexto regional. Claro, es importante considerarla para tener la perspectiva completa. Porque, como dices, las placas no actúan solas, están todas conectadas. Y la placa del Caribe interactúa de forma significativa con dos de las que ya mencionamos, Cocos y Pacífico. ¿Cómo interactúa con Cocos? De manera similar a lo que ocurre bajo México,
La placa de Cocos también se subduce bajo la placa del Caribe, pero esto sucede más al sur, a lo largo de la costa de Centroamérica. Ah, en Centroamérica. Sí, ahí también se forma la fosa mesoamericana. Y fíjate, la velocidad de subducción en esta zona es incluso mayor que bajo México. Alcanza entre 70 y 90 milímetros por año. Muchísimo. Una barbaridad. Y las consecuencias son evidentes. Todo el arco volcánico activo de Centroamérica. Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Claro, todos esos volcanes. Exacto. Además de una sismicidad muy elevada y un riesgo considerable de tsunamis para las costas de esa región. Todo eso es Cocos subduciendo bajo Caribe. ¿Y con el Pacífico? ¿Cómo interactúa el Caribe con el Pacífico? Esa interacción es más compleja y ocurre principalmente en el fondo del Océano Pacífico, en una zona llamada la dorsal del Pacífico Oriental. ¿Qué pasa ahí? Ahí encontramos límites divergentes, donde las placas se separan activamente y se crea nueva corteza oceánica a velocidades muy altas, de 60 a 100 milímetros año. Pero también hay límites transformantes, como la falla de San Andrés, donde las placas se deslizan lateralmente. O sea, de todo un poco. De todo un poco. Y toda esta dinámica en el Pacífico Oriental influye indirectamente en cómo se mueve la placa de Cocos. Esencialmente la empuja hacia el este, contribuyendo a que subduzca bajo el Caribe y también bajo Norteamérica, en México. Es como un efecto dominó geológico. Algo así. Todo está interconectado en este gran rompecabezas. Entonces, el gran descubrimiento aquí no es solo que tiembla mucho en México, que eso ya lo sabemos, sino que la razón es extraordinariamente compleja. Exacto. Es un laboratorio geológico único donde interactúan 5 placas tectónicas. Y no solo interactúan, sino que lo hacen de maneras muy diversas. Muy diversas. Tenemos la subducción de Cocos y Rivera, con ángulos y velocidades variables, generando sismos y volcanes en el sur y occidente. Ajá. Y al mismo tiempo, en el norte, un gran sistema de deslizamiento lateral con la placa del Pacífico que está literalmente desgajando una península y abriendo un nuevo golfo. Esa diversidad de procesos simultáneos en un mismo país es la clave. Precisamente. Has dado en el clavo. Si conectamos todos estos puntos, la imagen completa es esa. La ubicación geográfica de México es una encrucijada tectónica global. Única. Una encrucijada. Estar en el punto de encuentro de estas 5 placas, cada una con su propio movimiento, su propia dinámica, esa es la causa fundamental de la intensa actividad sísmica y volcánica que caracteriza el país. ¿Y qué ha formado el paisaje que vemos? Sin duda. Esta interacción constante no solo genera los riesgos que conocemos, y que son muy reales, sino que es la fuerza primordial que ha esculpido y sigue esculpiendo activamente gran parte del relieve mexicano. Las montañas, las costas, los valles. Todo es producto de esta tectónica activa. Muchísimas gracias por desglosar esta complejidad geológica de una manera tan accesible y clara. Ha sido verdaderamente revelador entender estas fuerzas monumentales que operan bajo nuestros pies. Ha sido un gusto compartirlo. Es un tema apasionante. Definitivamente. Y quizás, para dejar una idea flotando para la reflexión, esto plantea una pregunta importante, ¿no crees? ¿Cuál sería? Dado que estas placas tectónicas no se detienen, o sea, siguen su movimiento constante día tras día, siglo tras siglo, ¿cómo impacta esta transformación geológica que no para, que es incesante? No solo en los riesgos futuros que debemos anticipar y gestionar, sino en la propia evolución a largo plazo del territorio mexicano. ¿Cómo será este mosaico tectónico en, no sé, millones de años? Una pregunta profunda. Es algo sobre lo que reflexionar, sobre cómo la Tierra sigue viva y cambiando bajo nuestros pies.